Muy buenas tardes. En la tarde de hoy voy a compartir con ustedes la planeación contemplada en la Estrategia Comunicativa 2023 correspondiente al grado octavo. Mi nombre es Yomara García y soy docente de aula. Pertenezco a la comunidad práctica Retazos. Este proyecto, al igual que los proyectos que se han venido desarrollando en la Estrategia Comunicativa 2023, está fundamentado en los referentes de calidad del Ministerio de Educación. Abordaremos entonces lo que corresponde a los estándares curriculares del área de lengua castellana. Para este proyecto abordaremos el estándar Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca de el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual, al igual que el estándar de comprendo e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. Esto como un referente macro de lo que tiene que ver con la ruta de trabajo en la planeación. Este proyecto tiene un componente macro que es parte del análisis de un texto universal, como lo es el periódico, que está enmarcado dentro de los medios de comunicación. Para el grado octavo, pues requerimos que los estudiantes hagan un análisis de la estructura del periódico, de los tipos de textos que puede encontrar allí. Por eso partimos pues de un taller inicial que se basa en el análisis de los textos que se abordan en el periódico. Los contenidos temáticos que van a estar estructurados en este proyecto son el uso de diferentes estrategias de búsqueda de información, la comprensión de un texto informativo, la escritura de textos informativos, la aplicación de los elementos sintácticos, tanto en el análisis como en la construcción textual, la valoración de los significados de una palabra según el contexto, específicamente el abordaje con el tema del periódico y la organización de la información para lograr un empalme con la obra literaria que se trabaja en este proyecto lector, que es la obra de Se busca lobo de Ana María Machado. En esta se va a llevar a una intertextualidad entre el análisis del periódico y lo que se aborda desde la lectura semiótica de la obra literaria, con el objetivo de caracterizar los discursos que se encuentran en los medios de comunicación, atendiendo a diferentes fuentes y a diferentes tipologías. El, el proyecto inicial para abordar la obra literaria tiene un taller que corresponde a pues, la identificación de esa función social de los medios de comunicación como otras fuentes de información y otras fuentes de construcción de la cultura. Por eso el estudiante debe abordar, primero que todo, pues, qué es el periódico, la importancia del periódico, los usos que se le dan en la cotidianidad, entender eh, el contexto en el que emergen las noticias hoy en día en nuestro país y también lograr identificar cuáles son las secciones del periódico que más se leen en Colombia. Luego de ese análisis de la estructura general del periódico y los elementos que lo componen, nos vamos a centrar en los avisos clasificados, en estudiar un poco esa intención comunicativa que se genera en torno a un aviso clasificado, qué son, para qué se publican, qué buscan, qué función social cumplen, ¿sí? Entre otras cosas. Partiendo de esa lectura inicial, vamos a lograr que los estudiantes empiecen a escribir un aviso clasificado para ofertar productos digitales, para ofertar productos que tengan que ver con su ambiente escolar, teniendo en cuenta pues una rúbrica de escritura guiada por el tema, por el producto que se quiere vender,
por el color, la estructura, el diseño que tiene el clasificado para impactar un poco y llamar la atención del lector. Este primer taller del periódico del que les acabo de hablar está compuesto por una serie de guías específicas que se van trabajando en los tiempos semana a semana. Es como la preparación para abordar este libro. Eh, ya para haber trabajado ese componente del periódico, pues le damos paso a nuestro ritual o momento especial de apertura del libro, la bienvenida al libro. En este caso, pues la haremos a través de una construcción en origami, recordando pues que cada una de esas actividades tienen un objetivo y en este caso pues el origami nos permite con los estudiantes ayudar un poco en lo que tiene que ver con la destreza manual, visual, la coordinación, la concentración, para ir comprendiendo un poco las instrucciones, el paso a paso. Incluso pues es una forma de abordar un texto instructivo. Como les decía, el texto instructivo para la creación de origami nos va a permitir obtener un separador de libros, en este caso con nuestro personaje protagónico del libro que vamos a abordar, Se Busca Lobo, la representación creativa de los estudiantes a través de el separador que les va a acompañar en el transcurso del recorrido de la obra de Ana María. En ese recorrido por abordar una lectura semiótica del texto, Se busca lobo, planteamos como actividad inicial la lectura de los paratextos, que le va a permitir al estudiante construir unas hipótesis iniciales de lo que posiblemente va a encontrar en la lectura del libro de Ana María Machado. La idea con esta actividad es que los estudiantes puedan hacer uso de sus presaberes, recordando logos famosos que han escuchado, han leído, que están en la historia del arte, en la historia de la humanidad, que hacen parte de la literatura, del cine, de la televisión en general, y responder a la pregunta que los famosos de la literatura, de la historia pueden conocer. A partir de esa exploración que hacen los estudiantes de los diferentes tipos de logos que han leído, que han escuchado y que han visto, se hace el abordaje de la primera parte de construcción de hipótesis de lectura. Se aborda ahora el paratexto de la portada del libro Se busca lobo. Se hace una lectura semiótica de los elementos, tanto discursivos como de imágenes, que podemos encontrar y se propone que los estudiantes construyan un álbum de los lobos con una actividad específica que va a brindarle algunas pistas con lo que tiene que ver con esa exploración de los diferentes tipos de lobos que han encontrado en la lectura. Presentamos el libro permitiendo que los estudiantes hagan una hipótesis de lectura a partir del título, a partir de los elementos iconográficos, recogiendo en este momento todas las pistas de lo que se ha venido trabajando en el periódico, los clasificados, los logos de los cuentos, los logos de las historias, el, el- el elemento simbiótico de el logo que tiene en la mano el periódico, y se solicita a los estudiantes que puedan encontrar la historia de este libro a partir de todas esas pistas, efectuando una conjetura. Luego de haber abordado todos los elementos simbólicos y de haber permitido una conversación, un diálogo de saberes en torno a esas hipótesis que ya plantean los estudiantes, es momento de leer. Abordamos una lectura guiada, una lectura compartida, una lectura discutida y valorada desde el punto de vista de toda la información que ha podido recopilar el estudiante, haciendo uso de la intertextualidad y también permitiendo que haga posibles interpretaciones más allá de lo que ofrece
la línea textual de Ana María Machado. Este libro logra enriquecer un poco esa tarea del docente en el sentido que permite abordar la tipología textual en grandes elementos, como el hecho de que trabajemos textos informativos desde el punto de vista del análisis del periódico, el texto narrativo en sí, que es la producción de Ana María Machado, pero dentro de él, pues los personajes encuentran que la carta se convierte como en una necesidad. Por lo tanto, pues aprovechamos esa creatividad de la autora para abordar con los estudiantes un taller específico de las clases de carta, entendiendo pues que también cumplen una función social, que los estudiantes necesitan abordar es este tipo de texto para la representación social que tienen del mundo, pero también para cumplir con la tarea del ser ciudadano. Entonces, abordamos aquí los tipos de cartas que existen, la intención comunicativa, los medios en los que hoy día emergen las cartas y abordamos una guía específica para esta temática. Luego de haber analizado y estudiado los tipos de cartas, abordamos con los estudiantes la escritura y la producción textual de cartas. Vamos ahora a encontrar una función de ese estudio de los tipos de cartas, permitiéndole al estudiante que escriba en clase una carta de agradecimiento a un familiar, a un compañero de trabajo o a un amigo. Estudiando en esta parte, el hecho de que el estudiante tenga una estructura que podamos abordar con ellos una rúbrica de un borrador, pasar a la revisión de ese borrador y luego a consolidar el texto que se va a presentar. Como es sabido, necesitamos acompañar el proceso de producción textual de los estudiantes en el sentido que pues, el estudiante se hace escritor en el ejercicio de la actividad de la escritura. Entonces, le pedimos a los estudiantes que ese proceso de producción esté guiado por 8 pasos que le van a permitir contemplar tanto la estructura como poder tener claro el contenido temático de esa carta que va a producir. Entonces, abordamos una fecha y un lugar, una forma de referirse a un saludo apreciado, apreciada, cordial saludo, te escribo esta carta para agradecer por, esta mañana recordé que, para terminar me gustaría decir, con cariño y una firma. Estos 8 pasos son una forma de un camino para que el estudiante pueda arrancar en ese momento en el que está ante la hoja en blanco y muchas veces se siente impedido, pues poderles guiar bajo un formato de una carta informal que pueda permitirle arrancar en ese proceso. Es necesario reiterar aquí en este momento que la lectura del libro se va haciendo en el transcurso de las semanas de trabajo, en ese proceso lector y en ese acompañamiento de la lectura que se hace al estudiante, pues se hacen pausas en donde tenemos que hacer la microdidáctica de esos talleres específicos, bien sea de lo que hemos abordado de la carta, de los tipos de carta, de los paratextos, entre otros. Vamos ahora a despedir el libro haciendo un flipbook eh, a manera de resumen que le permite al estudiante pues analizar, observar, leer, ¿sí? Eh, los diferentes elementos que componen un texto informativo, un texto expositivo. En este caso,
partiendo de una consulta sobre los lobos, las características de los lobos, los tipos de lobos que existen, la reproducción, la alimentación, eh, todo lo que tiene que ver con el hábitat y el estilo de vida de los lobos. Esto con el fin de que el estudiante pueda llevar a cabo un proceso de función ejecutiva, de análisis, de jerarquización y de resumen, abordando ya ese proceso de despedida del texto. Todas estas actividades que están esbozadas aquí hasta el momento hacen parte también de unas guías de trabajo, están acompañadas por unas guías de trabajo específicas que voy a empezar a describir a continuación. Revisaremos ahora la guía de trabajo número 1, que tiene que ver con ese primer momento del taller de análisis del periódico y luego con el análisis de los anuncios clasificados. Como le hemos dedicado un tiempo bastante amplio a la revisión de esos clasificados dentro del periódico, pues ahora a través de esta guía motivamos a que el estudiante pueda tener como objeto de estudio un aviso clasificado, hacerle un análisis de la intención comunicativa, de los elementos que la componen, a quién va dirigido, de qué manera se promueve la compra de X objeto o la adquisición de un servicio. En esta guía también pues se busca que haya un intercambio de presaberes, que los estudiantes identificar qué función social cumplen los clasificados, crear un aviso clasificado a partir de un ejercicio de escritura creativa, entre otras cosas. También tenemos la guía de trabajo número 2, donde, como les había manifestado, pues los estudiantes involucran sus presaberes en torno a los lobos en la literatura, cuáles lobos se han encontrado en los cuentos, en las novelas, en las historias de la humanidad, en el cine, escogiendo pues un logo en específico para hacer un esquema gráfico a nivel de organizador gráfico en el que pueden preparar cómo va a ser su exposición en torno a ese logo y contar un poco de eso que ha podido leer e interiorizar a partir de la obra literaria. Nos encontramos ahora con dos guías de trabajo, la guía de trabajo número 4, la guía de trabajo número 5. La guía de trabajo número 4 que nos va a exigir un acompañamiento específico al estudiante en la construcción de un cuadro comparativo, que sabemos que es un trabajo de análisis, un trabajo que requiere que el estudiante pueda tener elementos de forma y elementos de contenido de los dos tipos de textos que va a comparar. Entonces, en este caso, vamos a proponer que revise, ya desarrollando el proceso lector, revise los dos avisos clasificados que se presentan en el interior del texto. Ya habíamos manifestado que la autora hace uso de la intertextualidad, trae tipologías textuales, juega con esa polifonía y hay un aviso clasificado inicial que sufre una transformación de acuerdo a la respuesta que van dando en las cartas los solicitantes o los posibles lobos que van a tomar el cargo o el puesto que están ofreciendo. Entonces, se genera aquí un cuadro comparativo para que ellos logren identificar las diferencias, las similitudes y plantear sus posibles análisis de la interpretación de los mensajes. La otra guía, la guía número 5, es el análisis de las cartas que envían ya los que empiezan a responder a esas ofertas, a esos clasificados, poderlas clasificar si son cartas formales o informales, poder revisar qué estaban respondiendo, de qué manera lo hacían, si cumplían con la intención, si no cumplían con la intención. Es decir, aquí el profe va a acompañar un proceso de comprensión amplio porque va a requerir que el estudiante pueda ser capaz de identificar y develar el mensaje que hay oculto detrás de cada una de las palabras de los
oferentes o de los que responden a esa solicitud de Se Busca Lobo. Nos encontramos ahora con dos guías de trabajo muy interesantes. Una guía de trabajo que aborda la lectura desde el punto de vista de la intertextualidad, recogiendo todos esos presaberes o poniendo en discusión, poniendo en contexto con los estudiantes los lobos que aparecen en la mitología. Los lobos que aparecen en la mitología greco-romana, los lobos que aparecen en la cultura indígena norteamericana, los lobos que hacen parte de la cultura o la ideología china, poderlos identificar, poder representar gráficamente, como avalar y develar ese símbolo que emerge de acuerdo a cada una de las tradiciones y creencias de un pueblo o una cultura en específico. Por otra parte, tenemos una guía que aborda la biografía de la autora mediante un esquema gráfico, mediante un organizador gráfico que nos permite conocer un poco más de Ana María Machado, identificar un poco de sus huellas textuales, analizar la escritura que propone, por qué la propone, cuál es la intención, familiarizarnos con otras obras que ella ha propuesto y, entre otras cosas, conocer un poco de su vida y contextualizar la obra literaria. El reconocimiento del autor nos permite acercar al estudiante a develar ese mensaje que quiso presentar el autor, reconocer un poco su trayectoria también es importante en este proceso de lectura. Acompañado de una guía de información sobre los tipos de carta, recordar con los estudiantes el tipo de carta que emerge de acuerdo a la intención comunicativa y de acuerdo a nuestras necesidades, presentamos un formato para que los estudiantes puedan hacer ejercicio de la escritura creativa y puedan proponer una carta a la autora que responda a esa interpretación que ellos dieron de la obra literaria, que de pronto aborde algunas preguntas que quedan luego de la lectura, que posiblemente el estudiante pueda solicitarle a la autora más detalles, eligiendo la formalidad o la informalidad con que hacen un registro escritural a través de este formato. Finalmente, y a manera de cierre de este proyecto lector, se propone una actividad de cineforo, un cineforo que va a permitir esa conexión con otras voces o con otras formas del arte que también abordan ese elemento simbólico del lobo en los personajes, ¿no? Tenemos una obra cinematográfica que se llama Alfa y se proponen aquí algunos análisis a profundidad de la película para terminar con una composición escrita a partir del concepto de familia, amistad y promesa. Como actividad de valoración y cierre, pues proponemos que se aborden las tres preguntas que pueden permitir incluso abrir una discusión en torno al que aprendí, qué me gustó, qué faltó y valorar el ejercicio del desarrollo de la clase como el ejercicio de ser lectores críticos. Esto como parte de toda la estrategia y todo el proyecto que motivó la lectura de la obra literaria Se Busca Lobo de Ana María Machado.